Aquesta setmana tenim el partit de la jornada 6 contra el Bellavista Milán. Van sisens amb 9 punts i tenen el màxim golejador de la Lliga, Falayer Camarà, el qual porta 6 gols en 4 partits. Aconseguirà el Sant Feliu treure els 3 punts? Avui vull aprofitar d'estar al camp i a vegades contra menys parles més clar queda tot. Respecte a nosaltres, sí, avui veniu a un camp complicat, és un camp on el rival t'apreta, t'exigeix, aquesta desorganització a vegades a tu et fa no organitzar-te, però venim a un camp gran on hem plantejat un 11 inicial amb molt toc de pilota i on si no juguem a futbol patirem. Contigo ganamos mucha más salida de balón, pero a lo mejor en el duelo aéreo centro parado perdemos un poco simplemente por la física, que son 10 centímetros más de elevo, Intentamos, o 15, avui hem muntat un 11 inicial de jugar. Si l'equip no juga, jugarem un malament, Teniu dintre 3 jugones que juguen la pilota. Si no els hi donem pilota y la bola va por arriba, señores, avui el partit sortirà malament, Entonces, tíos, tenemos las ideas claras, hoy la charla ha sido mucho más corta y más intensa, tenéis el juego aún preparado, que con Rubén ya lo hemos acabado de perfilar. Chicos, un buen calentamiento y a por el partido, ¿Sí? ¿A por ello? ¡Vamos! Bien, ya lo tienes. Bien. Fuera y ahora adentro. Bien. Ya tengo por ti, ya te ensuban, vamos, ya te ensuban. Parejo el vestuario. Venga, vamos, Aquest punt on podem començar a seguir somiant o ens anem a baix, señores, per tant, carácter y actitud, vamos a jugar el balón y vamos a ser mejores que ellos. Por favor, nadie andando, el que no esté al ritmo, se le crucifica, y los otros al máximo. Hay gente en el banquillo, hay gente en el banquillo que quiere jugar, lo sabemos todos, vamos a meterle, señores, es el día, día bonito, domingo de partido, domingo de clásico, vamos al lío, ¡Aguanta, Didac, aguanta! ¡Solo! ¡Jugar! ¡Tira, tira! ¡Vamos, París! ¡Parao! ¡Parao! ¡No has de pujar! ¡Has d'obrir! ¡Fallo les dos! ¡Has d'obrir! ¡Fuera, tira! ¡Obre't! ¡Parao, obre't! ¡Obre't! ¡Parao solo! ¡Dale, tres! ¡Vamos, sigue por ahí! Vamos, por ahí, muy bien. Muy bien, sigue. Ahora. Hacerme caso, por favor. Fuera, vale. ¿Vale? Estos gestos de así y de así, ya nada.
Yo llego ahí y me salta uno. Que en la zona 3 no haya movimiento es una cosa. Yo estoy diciendo eso. Si en la zona 3 no tiene que haber movimiento, ahora deberíamos ir 0-0. No habíamos marcado. Però és que no és només la zona 3, o sigui, jo no entenc, o sigui, girem de banda a banda, hi ha un espai gegant al ve a banda i ningú l'aprofita, tio. O sigui, a l'extrem i al lateral estan amb mi, els dos. Quan estava Vallejo amb mi, estava sol al mig, bro, i ningú aprofitava aquell espai a la banda. Tiene que jugar con el P y el Tita tiene que jugar con el parado. ¿Cuántas veces lo habéis hecho? Yo si tengo el pase del Pep se lo doy, pero no lo tengo. Vale, no lo tienes, pues, si no lo tienes, tú tienes la bola. Si no lo tienes es porque el Pep no se ha puesto en el sitio correcto. Recuperar y buscar por fuera. Con el Pau, con el Xavi, con el Culo, con el Vallejo, lo primero. Y si no, un pase más, no pasa nada, porque que acabe la bola fuera. Aquí va a entrar el Eduardo, ¿vale? Juan B, vas a ir adelante con el Pep. Palau, vas a ir al sitio del Santi. El Santi va a descansar. Vallejo va a ir por la derecha, el Culo por la izquierda. Vale? Les excursions que vull que facis és per aquest espai, si no, no vull una puta excursió més. I si fas excursió, jugues aquí o jugues aquí, no vull cap tipus d'acció més. Vale? Quan juguis amb el curvo ha de ser del teu camp o mig del camp, que juguis aquí directe. Si estàs en camp contrari, per lateral 2 contra 1. Vale? Hay una chispa más, es que hay un saque de banda en su campo que han despejado arriba como si nada, tío. Ahí hay que morder esa, tío.
Aquesta setmana no tenim declaracions postpartit, per tant us anem a presentar la secció Les conclusions de la grada. La primera conclusió de totes és que al Sant Feliu li falta gol. Portem 6 jornades i només 9 gols. Som el tercer pitjor equip amb gol average a favor de tota la Lliga. La segona conclusió de la jornada 6 és que amb petits errors ens marquen gols. Com ja heu pogut veure en el resum, el Bellavista Milan ofensivament no va generar moltes jugades. El problema és que el gol que ens marquen ve d'un petit error al mig del camp. Per tant, el problema que tenim no és a nivell defensiu, sinó el problema que tenim és que generem petits errors que acaben amb gol. De cada partit es poden treure 1000 conclusions i 1000 opinions diferents. Però el que és important, Sant Feliu, estem a la jornada 6. Queda molta temporada per endavant. Sí, venim d'una derrota. Sí, venim d'una mala ratxa. Però tot i això hem de seguir lluitant, hem de seguir endavant, hem de seguir intentant demostrar el nostre joc. I quina millor setmana que aquesta, que és la setmana del derbi.